Pues ahora seguimos con un vídeo de Rock, La Roca. Vídeos de Palomo. Palomo hace muy buenos vídeos también. El mejor físico natural del mundo. ¿Natural? ¿Tú crees? Pero bueno, es un documental. He estado mirando un poquito y creo que va todo sobre su vida también un poco y tal. Son 18 minutos. Lo iremos adelantando como siempre para hacerlo más o menos un poco corto, no, que no se nos quede muy largo. Y a ver qué nos cuenta Palomo. Convertirse en uno de los hombres con mejor físico y más éxito del planeta es solo la parte visible de esta historia. Detrás del imponente físico de Dwayne La Roca Johnson y su impactante éxito mundial, hay una historia marcada por abusos, una madre al borde de suicidio, un padre que le abandonó y una adolescencia al filo de la delincuencia. Lo que el mundo ve como disciplina física, carisma y éxito, nació del dolor, la rabia y la promesa de no volver a tocar fondo jamás. No, literal que ha llegado a ser una de las personas más conocidas del mundo. Impresionante lo de este tío. Lo que estás a punto de ver no es un cuento de éxito, sino un viaje de supervivencia. Una historia que demuestra cómo nuestro cerebro puede convertir el mayor de los traumas en un arma para acabar saliendo a flote. Nacido el 2 de mayo de 1972 en California con un tono de piel oscura, el color marrón no era algo casual. Dwayne Douglas Johnson Nació en California. provenía de una de las familias más importantes de la historia de la lucha libre, la familia Noai. Esta familia le daría una de las mayores herramientas en la carrera de La Roca, su genética. Nada, era impresionante esta foto. Que bueno, que creo que dice eso. Bueno, aquí pone que son 15 años. Que tú con 15, 16 años tengas este físico no es normal, porque se le ve que ya es alto. Mira esta amplitud clavicular que no sé. ¿A dónde ibas, tío, con ese físico, tío? Pero a pesar de eso, la infancia de Dwayne fue dura, durísima, una auténtica tortura que lo obligaría a coger las riendas de su vida siendo apenas un mísero crío. En los primeros 13 años de vida de Dwayne llegó a vivir hasta en 14 ciudades diferentes, todo por culpa de su padre, Rocky Johnson, quien se dedicaba a viajar de ciudad en ciudad, incluso en Nueva Zelanda, para asistir a eventos de lucha libre. Pero a pesar de ello, el padre de Dwayne era un nefasto administrador de su dinero y su carrera para aquellos años ya estaba en declive. Con un padre fuera de casa y una madre sin apenas recursos, The Rock sufriría en pocos días dos de los peores episodios de su vida. Con 15 años, él y su madre se encontraron a su llegada a la casa una notificación de embargo y fueron Estas cosas son las que te cambian la vida y te cambian la personalidad y la manera de ver las cosas. Los traumas así de adolescente y de... Uf. expulsados de su hogar. Esta situación y la depresión que sufría la madre de Dwayne provocaron que un día que iban en el coche, ella se bajara y se fuera Suena a Play Uzu. Siente la diversión con 50 tiradas directa para el tráfico con la intención de quitarse la vida. The Rock, con apenas 15 años, tuvo que salir corriendo tras ella y abalanzarse para conseguir salvarla de milagro. Esta situación fue un punto y aparte para el joven Dwayne, quien había Es que un adolescente no debe vivir cosas así. Tú en la adolescencia, aunque te crees que sí, en verdad no estás preparado para este tipo de situaciones. Por eso te marcan tanto. incluso llegado a delinquir con tal de conseguir algo de dinero para su madre. The Rock entonces apostaría todo a lo único que le había regalado la vida, su cuerpo. Con apenas 16 años, The Rock ya medía más de 1,90 m y más de 100 kilos de peso, y todo de forma natural. Era muy aficionado Espectáculo. al gimnasio y además era su vía de escape ante todos los problemas que tenía en su vida. Esta es una situación muy habitual, a veces llevamos nuestro cuerpo a un esfuerzo físico máximo como método para aliviar ese dolor mental, ese dolor que tenemos en nuestro día a día. Además de como vía de escape para la depresión que estaba sufriendo, el gimnasio estaba ayudando a Dwayne a destacar por encima del resto de los jóvenes, lo que rápidamente le abrió su primera oportunidad de cambiar su vida. Con 16 años recién cumplidos, The Rock logró obtener una beca en la Universidad de Miami para jugar al fútbol americano. Era su gran oportunidad y The Rock quería salir de la miseria en la que había estado viviendo desde que salió del vientre de su madre. Su disciplina era brutal, entrenaba 6 días a la semana realizando pesas por la mañana y sesiones interminables en el campo por la tarde. Claro, cuando están en los equipos fútbol americano, el físico es lo primero. Se machacan de una manera brutal. Incluso su dieta de por aquel entonces rodaba las 5.000 calorías diarias. Era lógico teniendo en cuenta que Dwayne Va, tremendo animal. Encima corriendo y todo. Pues hasta poco me parece. ya superaba los 115 kilos de peso y casi los 2 metros de altura, pero muy impactante a la vez ya que solo tenía 16 años de edad. Cargado de carbohidratos y proteínas para mantener su tamaño y potencia, Dwayne lo dejó todo para salir del bache, pero fue en vano. Bueno, también se sabe que en estos deportes, en Estados Unidos, quizás no a los 16, pero sí un poquito más adelante, ya empiezan a utilizar según qué cosas. De hecho, en la NFL siempre se ha dicho que hay un periodo una etapa ahí en la temporada en la que nunca hay controles.
como que ya se sabe que ahí está todo el mundo a tope, ¿sabes? La gran cantidad de lesiones que sufrió lo relegaron al banquillo y ningún equipo de la Liga Nacional Estadounidense, la NFL, quiso ficharlo al final de la temporada. A pesar de eso, Dwayne consiguió que lo contrataran en la Liga de Fútbol Americano de Canadá, pero en menos de un año le acabaron rescindiendo el contrato por no ser capaz de sobreponerse a las lesiones constantes. The Rock lo intentaba, nadie podía ponerle pegas a Dwayne de que no estaba dejándose el alma por sacar a su madre de la pobreza, pero parecía que había una mano negra que quería impedir que la historia de The Rock acabase de buena manera. Esta vida te va a golpear una y otra vez de las peores formas posibles, hará que te caigas, que te tengas que levantar, pero si perseveras, serás tú el que algún día le acabes dando el golpe a ella. Esta reflexión cobrará todo su sentido justo al final de este documental. Pese a ello, para The Rock parecía que este momento no llegaba nunca. Ya con 23 años y tras ver cómo se esfumaba su carrera en el fútbol americano, Dwayne volvió derrotado a vivir con sus padres en Tampa. En los bolsillos llevaba solo $7 y una sensación de fracaso absoluto. Había desaprovechado la beca, la oportunidad de ser un jugador profesional y salir de la miseria, y sobre todo de sacar a su madre de la terrible situación económica en la que se encontraban. A pesar de ello, su madre intentaba animarlo, pero él se sentía atrapado, sin trabajo, sin rumbo y con un historial de lesiones que lo hacía casi inservible para cualquier equipo profesional. The Rock solo había aprendido a hacer dos cosas en esta vida: jugar al fútbol americano y levantar pesas, pero por su sangre corría un talento más que le acabaría cambiando la vida por completo. No quiero interrumpir tu disfrute, pero si te gustan este tipo de documentales con un tono reflexivo, puedes suscribirte de forma gratuita a este físico. El árbol genealógico de The Rock estaba plagado de luchadores históricos del wrestling, esa disciplina nacida en el siglo XIX, en la que mediante una Lo llevaba los genes, tío. especie de actuación, dos o más luchadores se golpean en un ring como forma de espectáculo para entretener a las masas. Su abuelo Peter Maivia había sido una leyenda en los rings, A mí nunca me llamó del todo la atención este tipo de deporte actuación. y su padre, Rocky Johnson, un campeón respetado. Pero además de eso, en la década de los 90, el wrestling estaba llegando a todos los rincones del planeta. Tras una década protagonizada por las leyendas Ric Flair y Hulk Hogan, quienes Un juego que falleció hace poquito. habían convertido al wrestling de un simple espectáculo para unos pocos frikis a un show mundial, ahora la WWF, actual WWE, contaba con un roster plagado de estrellas. The Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels. Era por tanto la gran oportunidad de Dwayne de salir de la pobreza. Sin embargo, convencer a su padre para que lo entrenara no fue una tarea fácil. Rocky no quería que su hijo sufriera las mismas penurias que él había sufrido en ese mundo, pero Dwayne insistió tanto que su padre terminó por aceptarlo, solo con una Y si caso que tenía el padre también. Supongo que utilizaría cosas, pero... Y si caso tenía el tío. condición: tendría que soportar un entrenamiento que lo empujaría al límite físico y mental. Durante meses, Dwayne se levantaba al amanecer para sesiones de fuerza explosiva y levantamientos olímpicos. A esto le seguía horas de prácticas de la lucha y también una dieta muy alta en calorías, todo para ajustar su tamaño y fuerza a la agilidad que requiere el wrestling en general. Todo su esfuerzo tuvo por fin su recompensa en el evento Survivor Series de 1996. En dicho evento, The Rock por fin pudo debutar de forma profesional bajo el nombre de Rocky Maivia, una fusión de los nombres de su padre y de su abuelo. Su imagen era la de un joven limpio, sonriente y lleno de energía, algo que reflejaba la realidad del propio Dwayne, quien se encontraba muy emocionado y motivado de por fin salir de la miseria. Pero esa fachada no encajó con el público y en poco tiempo las arenas enteras gritaban Rocky Sucks, que en español es algo así como Rocky mierda o Rocky es basura. Había conseguido entrar en el mundo de la lucha libre, pero su inicio había sido tan catastrófico que estaba a punto de ser despedido. Y ahí The Rock dio un vuelco total con tal de mantener su oportunidad viva para siempre. Dwayne decidió reinventarse, se desligó de su padre y de su abuelo y nació el nombre de The Rock, arrogante, ingenioso y con una confianza Cambió por completo aquí. casi insultante, mucho más acorde con el estilo de lucha libre de aquella época, la actitud era. Este cambio radical logró surtir efecto. The Rock no solo pasó de ser criticado por la gran mayoría de fanáticos, Nada te da más juego que combinar apuestas deportivas y casino en una misma app. Codere te da más juego. sino que para principios de los 2000 se convirtió en una de las caras de la WWE. Multitudes gritaban su nombre en cada arena, los campeonatos Se convirtió en un ídolo. Total. acumulaban en sus manos y su cuenta bancaria por fin lo había alejado de los desalojos y las noches sin cenar. Además de eso, Eso, el tema del dinero, él siempre lo ha dicho, que llegó a no tener absolutamente nada de dinero. De pedir comida y todo, o sea. aunque no estaba en su mejor momento físico, sí que se notaban los resultados de todos sus entrenamientos. Sí, ahí no le decía que no a una hamburguesa. Claro, tenía el físico, pero no. Iba tapadito, iba llenito de carbohidratos. Pero a pesar de todo ello, en silencio The Rock sabía que Tenía aquí como ginecomastia, ¿no, tío? Sí, ¿no? Pero ahora no la tiene, se habrá operado, entiendo.
La lucha profesional no era un trono eterno, era una guillotina esperando caer. The Rock vivía con el miedo de caer de nuevo. Él sabía perfectamente que un día estás aquí y al otro estás aquí. El dolor en las rodillas era constante, sus codos crujían al despertar y cada vez que subía al ring el recuerdo de sus lesiones en el fútbol americano le susurraba que una mala caída podría ser el final. El que está fastidiado es John Cena, está muy fastidiado de la espalda. Está reventado, incluso ya no camina, no puede caminar erguido. Creo que el tema, ¿sabes lo que pasa? Que cuando empiezas a operarte de la espalda, muy pocas veces sale bien, muy pocas veces. The Rock había visto en primera persona cómo su propio padre se arruinaba una y otra vez no ayudando a su hijo y su mujer y lanzando al propio Dwayne a manos de la delincuencia. Dwayne juró no acabar de la misma manera, por lo que se arriesgaría a dar el paso más difícil de su carrera, y su físico sería el gran protagonista, para bien y para mal. Hollywood era el siguiente paso para The Rock, pero no como un capricho, sino como una estrategia de supervivencia. En 2001 aceptó su primer papel en The Money Returns, y aunque apenas apareció unos minutos en pantalla y su personaje estaba cubierto por un cuestionable CGI, logró sacar algo de dinero para su madre y su familia. Sin embargo, cambiar el ring por un set de rodaje no le garantizaba el mismo aplauso. Las cámaras de cine no se dejaban impresionar por su físico del mismo modo que lo hacía un estadio lleno, y muy pronto descubrió que el éxito en Hollywood tenía otro precio: renunciar a su identidad como The Rock, suavizar su imagen, aprender a sonreír de forma calculada para un guión que no había escrito. The Rock había pasado de ser una cara de la lucha libre a un actor más. Tras The Scorpion King, Walking Tall y The Rundown, las críticas siempre eran las mismas: demasiado músculo y muy poca interpretación. Con estas críticas el fantasma del fracaso volvía a perseguirlo, el mismo. Sí, es verdad, pero aún así molaba. O sea, él ya empezó a molar a partir de esas últimas pelis ahí que él nombra. A la gente le empezó a molar, por más que no actuase demasiado o lo que sea. Que lo dejó fuera de la NFL, el mismo que casi lo hunde antes de debutar en la WWE. Había cambiado de escenario, pero la batalla seguía siendo la misma: demostrar que no solo era un cuerpo. The Rock siguió rodando películas, pero las productoras lo encasillaban en comedias familiares porque su físico intimidaba demasiado para el cine romántico, pero no lo suficiente como para ser tomado en serio como un héroe dramático. En lo personal, la desconexión con su esencia comenzó a pasarle factura. El público que lo adoraba en la WWE ya no lo veía como un ídolo indestructible, sino como un actor de pacotilla que se disfrazaba para encajar en un papel que no era suyo. Las críticas no se centraban en su talento, sino en preguntarse qué había pasado con La Roca. Con tal de lograr el éxito, Dwayne aceptaba cualquier basura que le hacía perder cada vez más el respeto del wrestling, a la vez que también. Hombre, pero vamos a ver una cosa. Cuando uno empieza a actuar, por muy conocido que sea, no vas a empezar actuando en las mejores películas y además siendo que él no venía de ser un actor con estudios de interpretación y todo esto, como fue a Arnold Schwarzenegger igual. Anda que Arnold Schwarzenegger me vas a decir que actúa bien. Pues no. Pero bueno, al final es ese tipo de papeles que se tienen que ir forjando poco a poco. Tampoco se ganaba el de Hollywood. Esta primera etapa en el cine acabó provocando una gran depresión en The Rock, quien no se sentía identificado con lo que estaba haciendo. Fue tan dura esta etapa que le acabó costando su primer matrimonio con Dani García, de quien se acabó divorciando en 2007. Pero a pesar de esta caída, la situación daría un giro total en el año 2011. A pesar de ser literalmente un apestado en Hollywood por su imagen de un trozo de carne con músculos, había logrado cierta fama mundial, por lo que la usaría como trampolín para volver al wrestling. La estrategia de Dwayne era clara: regresar a los cuadriláteros como una estrella mundial y un fenómeno de masas. Volvió por todo lo alto, protagonizó un mega combate con la cara de la WWE de ese momento, John Cena, en pleno WrestleMania, el evento más importante del mundo del wrestling, y la imagen que dejó The Rock era de ser una auténtica superestrella. Además de eso, el físico de Rock, en comparación a su primera etapa, había mejorado muchísimo. Su gran disciplina de entrenamiento y dieta, junto a su nueva imagen de chico carismático y rudo, le había dado un lavado de cara que le Y otras cositas quizás. Nunca lo sabremos. Él dice que no, ¿eh? había hecho pasar de ser un simple trozo de carne a un hombre atractivo con un físico perfecto y actitud de héroe de acción. Y ahí fue donde The Rock encontró, tras años de búsqueda, su verdadero sitio. Tras esta segunda etapa en la lucha libre, Dwayne encontró su forma de actuar. Ya no era el ex luchador que hacía comedias para niños, era The Rock, un titán capaz de llenar estadios y vender millones de entradas. Y todo se disparó. Apareció por primera vez Creo que estas son las mejores versiones de él aquí en A Todo Gas. Sin duda, vamos. en la histórica saga de acción Fast and Furious con una fuerza imparable, y fue entonces cuando los estudios entendieron que su físico no era un Camiseta ajustadita 3 tallas menos. El barbito, la barbita aquí, la perilla aquí. Y trayado, porque a mí no me engaña.
obstáculo, sino un arma que poder usar. Dwayne empezó a hacerse cada vez más conocido y a protagonizar más películas mega taquilleras, pero a pesar de estar muy cerca de tocar la cima, seguía recibiendo millones de críticas por su incapacidad para encarnar a un personaje dramático y profundo. Dwayne todavía se sentía fracasado por dentro. Para mí, la mejor versión de él como actor y demás, que tampoco es la gran cosa, pero para mí es en Ballers. O sí, no sé exactamente cómo se pronuncia, que es la serie de que él es un jugador de fútbol americano retirado y que ahora es agente de jugadores y demás. No sé si lo han visto, esa serie está increíble, era de HBO. Está espectacular esa serie. Le faltaba esa película que le diera el respeto de la industria. Estaba obsesionado con ese papel realmente complicado y además había un problema que le estaba a punto de pillar por detrás y provocar que pudiera acabar volviendo a la casilla de salida. Si hay algo en esta vida que no podemos evitar es el paso del tiempo, nada es para siempre. Llega un momento en la vida en el que el verdadero reto no es seguir creciendo, sino persistir al paso de los años. Este sería el verdadero reto de Dwayne, el más duro de toda su vida. De en quién se estaba convirtiendo, pero también de que cada vez se hacía más mayor. Su éxito en el cine le había llegado un poco tarde y encima no como alguien dramático o romántico, sino como Sí, ya tiene 50 tacos, ¿no? 50 y algo. alguien que dependía de su cuerpo para poder triunfar, por lo que el paso del tiempo era su propia tumba. En Hollywood la cima no es un lugar donde se descansa, sino un campo de batalla donde cada año alguien más joven, más fuerte o más carismático intenta ocupar tu lugar. Dwayne sabía esto perfectamente y su 53. respuesta fue radical. La Roca decidió abrirse un canal de YouTube donde empezó a publicar vídeos de cómo se cuidaba sus entrenamientos y sus dietas. Su físico, que en su juventud había sido una salida a la pobreza y la depresión, ahora se había convertido en una obligación de por vida. No podía aparecer en pantalla con un solo kilo menos de músculo sin que internet lo convirtiera en noticia. La Roca ya no era solo un personaje, era una armadura que debía cargar todos los días, incluso cuando el cuerpo gritaba que se detuviera. Por este motivo, The Rock muy probablemente podría haber acabado recurriendo al uso de las sustancias anabólicas, y aunque hay mucho debate a su alrededor y él de forma puntual ha querido desmentir los rumores, es complicado creerlo teniendo en cuenta que ya se acerca a los 56 años. Aún así es cierto que el físico de The Rock es impresionante. Pero es que además de esta polémica también había otra mucho peor. The Rock siempre recibía muchísimas críticas por su abdomen. Muchas personas habían estado burlando durante años de los abdominales de The Rock, los cuales apenas eran apreciables aunque tuviera un porcentaje de grasa corporal bajo. En una entrevista en la que el propio entrevistador le quiso hacer la pregunta, The Rock explicó que sus abdominales no eran visibles ya que sufrió una lesión grave en esa zona y a partir de ese momento no podía desarrollarlos con normalidad. Pero a pesar de todos estos problemas, The Rock siguió entrenando más duro que nunca para poder afrontar una película que durante muchísimos años había estado buscando protagonizar, una película de superhéroes, Black Adam. La obsesión de The Rock llegaba a tal punto que para esta película pidió expresamente que no le hicieran retoques con CGI. Quería lucir el traje sobre sus propios músculos, por lo que durante meses estuvo entrenando 2 horas diarias realizando Este es el gimnasio que... no sé si es este exactamente, porque este me resulta un poco más fijo, digamos. Pero él tiene un gimnasio así, con estas máquinas y tal, que se lo llevan a donde él esté. O al menos durante un tiempo lo hizo. Si él estaba rodando en tal sitio unos meses, pues su equipo iba y le montaba ese gimnasio ahí donde él estuviese. Y que era como una carpa, creo. Así. Era así igual, pero como si fuese una carpa. Espectáculo, ¿eh? así aumentando su masa muscular. Buscaba tener el físico que el papel requería, el de un auténtico superhéroe, en concreto uno de los más fuertes de todo el universo de DC Comics. Y lo logró, lució impresionante, pero esta película lo seguía encasillando en ese actor de acción, y The Rock no se sentía satisfecho. Estaba realmente harto de todas las críticas, y en 2025 le llegaría por fin su oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y clavar de forma definitiva su bandera en la cima de la montaña del éxito. A veces tardaremos años en conseguir lo que nos proponemos en esta larga ¿Qué peli? ¿De este año? carrera que es la vida, y The Rock perseveraría tanto y tanto y tanto que al final se le presentaría esa oportunidad. Para inicios de 2025 se iniciaría el rodaje de una película titulada Sí, sí, no la he visto todavía. Es que no sé ni en dónde está siquiera. Smashing Machine. En esta película Dwayne debía representar al ex luchador de artes marciales Mark Kerr y su dramática historia para llegar a ser campeón del mundo. Esta película, que aun teniendo como temática el deporte y la acción, se centraba en ser un thriller dramático, era por fin la oportunidad para The Rock de demostrar que era algo más que un ser de 2 metros y físico imponente. Más concienciado que nunca, La Roca aceptó el reto. Ya han aparecido escenas de la película con un The Rock que luce Vale, no ha salido todavía. casi irreconocible, pero sobre todo varios críticos y expertos del cine han dado su opinión sobre la actuación de The Rock y la catalogan como simplemente perfecta. Incluso algunos tienen claro que es la consagración de La Roca como un verdadero actor de Hollywood. Y ojo, porque muchos incluso apuntan a la posibilidad de acabar ganando un Oscar. ¿Te imaginas?
Al final no importa cuántos millones ganes, cuántas películas filmes o cuántos músculos tengas, todos llevamos dentro la misma batalla, la de no ser esa versión rota de nosotros mismos. Aún así, aunque no era el mejor actor y demás, llegó a ser, creo que ya no, pero llegó a ser durante muchos años el actor mejor pagado por peli. Brutal. Porque lo que fuiste siempre condiciona lo que eres. La cuestión es que tu pasado no acabe siendo tu condena, sino tu arma Exacto. para ser alguien mejor. Espero que te haya gustado el documental y que actives la campanita. Estuvo muy bien, ¿eh? Me gustó. Voy a suscribir a Palomo que no estaba suscrito. Vamos a ponerle aquí un like. Videazo. Suscríbase, denle like ahí. El que se vea el vídeo, evidentemente. Si no lo ves, no lo puedes hacer.